Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy es viernes y adivinen qué. Exactamente, hoy es viernes de aprender una nueva palabra en náhuatl. Como siempre se los he dicho, el objetivo de esto es que conozcan la forma fonética en la que mi comunidad habla esta lengua. Igual, como ya saben, no soy el hablante al 100%. Hay unas palabras que las entiendo muy bien, que eso es lo principal. Entiendo la lengua, pero me cuesta hablarla. Hay algunas palabras que por ahí me cuesta pronunciarlas, que por ahí quizá no entiendo su significado, pero si hay una conversación, la mayoría de la misma la entiendo. Así que todo eso se los quiero compartir a cada uno de ustedes. Y si les interesa, una vez más les digo que por ahí vayan escribiendo cada una de las palabras para que en su tiempo libre, puedan repasarlas, puedan decirlas, puedan usarlas, puedan platicarlas con sus amigos, con sus hermanos, con quienes ustedes quieran. Y si no tienen hermanos, pues con sus papás, ahí igual por ahí les puede interesar, o quizá por ahí conozcan un poquito de esta. Y pues ahí pueden empezar una nueva conversación. Como ya se los dije, hoy es viernes de una nueva palabra. ¿Cuál creen que sea esta palabra? Les voy a dar ahí por ahí unas pequeñas pistas, a ver si la adivinan. Hoy en día es mejor conocido como el tóxico. Ay, tienen por ahí una pequeña idea, ¿verdad? Igual he escuchado a muchos, a muchas que dicen todos son iguales. También la han escuchado, ¿verdad? Es una palabra que hoy en día, que desde hace un tiempo se ha popularizado. Todos son iguales o el tóxico. ¿Cuál creen que sea? A ver, ya más o menos tienen la idea. Exactamente, la palabra del día de hoy que vamos a aprender va a ser hombre. Hombre, varón, masculino. Igual por ahí creo que existen otras formas de decir masculino y varón. Pero la palabra del día de hoy y que vamos a aprender va a ser hombre. Tengo una suerte con el de Fierro Viejo, que neta yo sabe cuando vamos a grabar y aparece en el momento. Vamos a esperar a que se caiga a ver qué pasa. Por ahí si tienen un fierro viejo, pues ya saben, se compran colchones, fierro viejo que vendan. Bueno, continuamos. Hombre, ¿cómo creen que se diga hombre? Y en vez de que le digan el tóxico, pues díganle así en náhuatl. Suena un poquito menos feo, ¿verdad? La palabra en náhuatl de hombre es tagat. Tagat, hombre. Tagat, por aquí lo voy a poner, a ver. Tagat, hombre. Hombre. Ya sacaron el mariachi loco. A echar el bailongo. Recuerden, somos Mexicame. Entonces, hombre es tagat. Igual, si no me equivoco, otra variante, pero aquí tengo una pequeña duda porque no sé si sea igual hombre o señor, que mi comunidad le ha escuchado y es huehue. Tagat, hombre, huehuet, hombre o señor. Igual ahí tengo una duda, o igual sea lo mismo y quizás señor sea otra palabra, no recuerdo bien, pero voy a investigar y en otro video les explico si estoy en lo correcto o estoy mal. Igual por ahí tengo una pequeña idea de hacerles un pequeño examen. No es cierto. Pero sí, como ya se los dije, espero que sí estén aprendiendo estas palabras. Igual no son tan difíciles, son muy fáciles de pronunciar. Tagat, huehue. No son tan difíciles, son palabras muy fáciles de pronunciar. La forma fonética está muy sencilla. Así que si tienen la oportunidad, si tienen la curiosidad de ponerlos en práctica, pues ya saben, pueden hacerlo durante sus ratos libres, sus horas libres, para que igual vayan ahí agarrando, vayan quizá entrenando la garganta para que puedan pronunciar. No sé, para poder utilizar esta palabra en una oración, voy a hacer todo mi esfuerzo. Como ya se los dije, entiendo la lengua, pero me cuesta un poco el poder hablarla, el poder pronunciar algunas palabras me cuesta. Pero voy a hacer el mejor intento y una oración que ya escuché en mi comunidad. A ver, Inhuehuet, Motocay,
X, Y, Z, como ustedes le quieran poner. Y sería el hombre se llama tal X, como le quieran poner. Inhuehuet, Intagat, el hombre se llama X o Y. Así que como les dije, es una oración que pueden utilizarla. Igual por ahí si tengo pequeños errores. Igual como se los he dicho, este es en mi comunidad. Quizá en otras comunidades, en otras regiones, se escuche diferente, se pronuncie diferente. Pero igual por ahí en un futuro podamos investigar, podamos conocer un poquito más de cómo es que se dice en otras regiones. Estaría muy padre y como siempre se los he dicho, se los vamos a compartir para que conozcan más formas de pronunciar, más formas de esta lengua que es una de las más habladas en todo el país, en todas la mayoría de las regiones se habla el náhuatl. Así que ya saben, si les gustó este video, compártalo con sus amigos, con sus familiares, con quien ustedes quieran. El punto de todo esto es que llegue a más personas y que más personas les guste, les interese el conocer sobre esta lengua que es muy bonita, en verdad. Y como se los he dicho, si ustedes van a alguna comunidad en donde hablen esta lengua y la pueden entender, pues ahí está todo lo jugoso, toda la carnita para poder conocer quizás sus costumbres, su cultura, todo lo que ustedes quieran. Y eso está muy padre, se los aseguro. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a la página de Facebook, ahí subimos ahí contenido que puede ser interesante. Y por favor, háganoslo saber si les está gustando este tipo de cosas aquí en los comentarios, o si no, para poder cambiarlo. Esto ha sido todo. Somos Mexicami.